Capítulo 15. ¿Cómo engañar a los 6 fantasmas del miedo? Cuando haya leído este último capítulo, haga inventario de sí mismo y descubra cuántos fantasmas se interponen en su camino. Antes de poder utilizar cualquier parte de esta filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla. La preparación resulta fácil. Empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de los 3 enemigos que necesita eliminar de su mente: la indecisión, la duda y el temor. El sexto sentido nunca funcionará mientras estos 3 elementos negativos permanezcan en su mente, ya sea en su conjunto o por separado. Los elementos de este trío infernal se hallan estrechamente relacionados. Allí donde haya uno de ellos, puede estar seguro de que los otros 2 se encuentran también cerca. La indecisión es la semilla del temor. Recuérdelo a medida que siga con la lectura. La indecisión se cristaliza en la duda, y ambas se mezclan y se convierten en temor. El proceso de mezcla suele ser lento. Esa es una de las causas por las que estos 3 enemigos son tan peligrosos. Germinan y se desarrollan sin que su presencia sea detectada. El resto de este capítulo describe un objetivo que debe alcanzar antes de que pueda poner en práctica esta filosofía en su conjunto. También analiza una condición que ha reducido a gran número de personas a la pobreza, y afirma una verdad que debe ser comprendida por todos quienes acumulan riquezas. Se midan estas en términos de dinero o de un estado mental, mucho más valioso que el dinero, por cierto. El propósito de este capítulo es enfocar nuestra atención sobre la razón y el remedio de los 6 temores básicos. Antes de poder dominar a un enemigo, debemos conocer su nombre, sus hábitos y el lugar de residencia. A medida que lea, analícese a sí mismo y determine cuál de los 6 temores básicos está con usted, si es que tiene alguno. No se deje engañar por los hábitos de esos enemigos sutiles. A veces, permanecen ocultos en el subconsciente. En él son difíciles de localizar y aún más difíciles de eliminar. Los 6 miedos básicos. Hay 6 miedos básicos, de los que todo ser humano sufre en una u otra ocasión, ya sea por cada uno de ellos, o en una combinación de los mismos. Cualquier persona sería afortunada si no sufriera de los 6. Citados por el orden en que suelen aparecer son: el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad, el temor a la pérdida del amor de alguien, el temor a la vejez, el temor a la muerte. Todos los demás temores son de menor importancia. Todos ellos pueden ser agrupados bajo estos 6 enunciados. La ocurrencia de estos miedos, como una maldición al mundo, funciona en ciclos. Durante cada 6 años, mientras la depresión económica estaba presente, procedimos con dificultad en el ciclo del miedo a la pobreza. Durante la Guerra Mundial, estuvimos en el ciclo del miedo a la muerte. Justo después de la guerra, estuvimos en el ciclo del miedo a la mala salud, como prueba de la epidemia de enfermedades que se esparció en todo el mundo. Los temores no son más que estados de la mente. El estado de la mente de cada cual se haya sometido a control y dirección. Los médicos, como todo el mundo sabe, están menos propensos a ser atacados por la enfermedad que las personas comunes y corrientes, debido a que no le temen a las enfermedades. Se sabe que los médicos, sin miedo o escrúpulos, son conocidos porque entran en contacto físico con cientos de personas, diariamente, que estaban sufriendo de dichas enfermedades, contagiosas como varicela, sin verse infectados. Su inmunidad contra la enfermedad consistió en gran parte, si no solamente, en su absoluta carencia de miedo. El hombre no puede crear algo que no haya concebido previamente en forma de un impulso de pensamiento. Tras haber hecho esta afirmación, hay que hacer otra de mayor importancia incluso. Los impulsos del pensamiento del hombre comienzan a trasladarse de inmediato en su equivalente físico, al margen de que esos pensamientos sean voluntarios o involuntarios. Los impulsos de pensamiento que son captados por simple casualidad, pensamientos emitidos por otras mentes, pueden determinar el destino financiero, empresarial, profesional o social con la misma seguridad que los impulsos de pensamiento que uno mismo crea con intención y diseño. Estamos estableciendo aquí los fundamentos para la presentación de un hecho de gran importancia
para quien no comprende por qué algunas personas parecen tener suerte, mientras que otras, de igual o mayor habilidad, entrenamiento, experiencia o capacidad cerebral, parecen destinadas a sufrir desventuras. Ese hecho se explica con la afirmación de que todo ser humano tiene la habilidad de controlar su propia mente por completo y, con ese control, es evidente que cada persona puede abrir su mente a los impulsos de pensamiento emitidos por otros cerebros, o cerrarla a cal y canto, y admitir únicamente aquellos impulsos de pensamiento de su propia elección. La naturaleza ha entregado al hombre un control absoluto sobre una sola cosa: el pensamiento. Esto, unido al hecho de que todo lo que el ser humano crea se inicia en la forma de un pensamiento, nos conduce muy cerca del principio mediante el cual podemos llegar a dominar el temor. Si es verdad que todo pensamiento tiene una tendencia a transformarse en su equivalente físico, y eso es cierto, más allá de todo espacio razonable para la duda, también será cierto que los impulsos de pensamiento de temor y de pobreza no pueden traducirse en términos de valor y ganancia financiera. Los pueblos de América empezaron a pensar en la pobreza después de la caída de Wall Street en 1929. Lamentablemente, pero seguramente, esa masa creyó que estaba cristalizada en su equivalente físico, que era conocido como una depresión. Esto tuvo que pasar. Está de acuerdo con las leyes de la naturaleza. El temor a la pobreza. No puede haber compromiso alguno entre la pobreza y la riqueza. Los dos caminos que conducen a ellas van en direcciones opuestas. Si lo que usted desea son riquezas, tiene que negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca hacia la pobreza. La palabra riqueza se utiliza aquí en su más amplio sentido, refiriéndonos con ella a los planos espiritual, mental y material. El punto de partida del camino que conduce a la riqueza es el deseo. En el primer capítulo, usted recibió instrucciones completas para el uso apropiado del deseo. En este capítulo sobre el temor, encontrará completas instrucciones para preparar su mente con el propósito de hacer un uso práctico del deseo. Así, este es el lugar en el que se le planteará un desafío mediante el que determinará de modo definitivo cuánta de esta filosofía ha absorbido. Aquí está el punto en el que puede convertirse en profeta y pronosticar, con exactitud, qué le depara el mañana. Si después de haber leído este capítulo usted se encuentra dispuesto a aceptar la pobreza, será mejor que prepare a su mente para recibir pobreza. Se trata de una decisión que no podrá evitar. Si lo que exige son riquezas, determine en qué forma las recibirá y cuánto necesitará para sentirse satisfecho. Ya conoce el camino que conduce a la riqueza. Se le ha proporcionado una especie de mapa de carreteras que, de seguirlo, lo mantendrá en la vía adecuada. Si se descuida y no inicia el recorrido del camino, o si se detiene antes de haber llegado, no podrá echarle la culpa a nadie, excepto a usted mismo. Esa responsabilidad es exclusivamente suya. Ninguna justificación le salvará de aceptar la responsabilidad si ahora fracasa o si se niega a exigirle riquezas a la vida. Porque la aceptación le exige una sola cosa, la única que usted puede controlar: un estado de la mente. Un estado mental es algo que uno asume. No se puede comprar, sino que ha de ser creado. El temor más destructivo. El temor a la pobreza es un estado mental, nada más, pero es suficiente para destruir la posibilidad de lograr lo deseado en cualquier empresa. Una verdad que se hizo dolorosamente evidente durante la depresión. Este temor paraliza la facultad del raciocinio, destruye la facultad de la imaginación, elimina la autoconfianza, merma el entusiasmo, desanima la iniciativa, conduce a la incertidumbre de propósito, estimula la dilación, elimina el entusiasmo y convierte el autocontrol en una imposibilidad. Le arrebata a uno el encanto de la personalidad, destruye la posibilidad de pensar con exactitud, distrae la concentración del esfuerzo, domina la perseverancia, reduce la fuerza de voluntad a la nada, socava la ambición, ensombrece la memoria e invita al fracaso en toda forma concebible. Mata el amor y asesina las emociones más exquisitas del corazón. Desanima la amistad e invita al desastre en 100 formas diferentes. Conduce al insomnio, la miseria y la infelicidad.
Y todo ello a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo de sobreabundancia de todo aquello que podamos desear, sin nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos, excepto la falta de un propósito definido. El temor a la pobreza es, sin una pizca de duda, el más destructivo de los 6 temores básicos. Ha sido situado a la cabecera de la lista porque resulta el más difícil de dominar. El temor a la pobreza surge de la tendencia heredada del hombre a devorar a sus semejantes en el plano económico. Casi todos los animales inferiores se ven motivados por el instinto, pero su capacidad para pensar es limitada y, en consecuencia, se devoran físicamente los unos a los otros. El hombre, con su sentido superior de la intuición y capacidad para pensar y razonar, no se come físicamente a sus semejantes. Obtiene mayor satisfacción cuando lo devora financieramente. El hombre es tan avaro que ha necesitado aprobar toda clase de leyes concebibles para salvaguardarlo de su prójimo. De todas las eras del mundo de las que sabemos algo, la era en la que vivimos parece ser sobresaliente, debido a la locura por el dinero. Un hombre es considerado menos que el polvo de la tierra, a menos que pueda mostrar que tiene una gran cuenta bancaria. Pero si tiene dinero, sin importar cómo lo adquirió, él es un rey o un personaje importante. Está sobre la ley, gobierna en la política, domina en los negocios y todo el mundo que lo rodea hace una reverencia de respeto cuando pasa. Nada produce tanto sufrimiento y humillación al hombre como la pobreza. Solo los que la han experimentado comprenden todo el significado de esta afirmación. No es de extrañar entonces que el hombre tema a la pobreza. A lo largo de una abundante serie de experiencias heredadas, el hombre ha aprendido que no se puede confiar en algunos de su especie cuando se trata de cuestiones relacionadas con el dinero y con las posesiones terrenales. Esto es más bien una acusación incitante. Lo peor es que es verdad. La mayoría de los matrimonios están motivados por la riqueza poseída por uno o ambas partes contratantes. Por consiguiente, no es milagro que las cortes de divorcio estén siempre copadas. El hombre experimenta tal avidez por poseer dinero que está dispuesto a adquirirla de todas las maneras posibles, por medios legales si es posible, o por otros si es necesario. El autoanálisis puede poner al descubierto debilidades que a uno no le gustaría reconocer. Esta forma de examen es esencial para todos aquellos que exigen de la vida algo más que mediocridad y pobreza. Al analizarse a sí mismo punto por punto, recuerde que, en este caso, usted es juez y parte, fiscal y defensor, acusador y acusado. Y recuerde también que está afrontando un juicio. Así, enfréntese a los hechos directamente. Hágase preguntas concretas y exíjase respuestas directas. Una vez que haya terminado el examen, sabrá más sobre sí mismo. Si tiene la sensación de no poder ser un juez imparcial en este autoexamen, confíe en alguien que le conozca bien y que pueda actuar como tal, hasta que usted sea capaz de examinarse a sí mismo. Lo que usted anda buscando es la verdad. Consígala, sin importar a qué precio, aun cuando pueda sentirse temporalmente avergonzado por ella. Cuando se le pregunta a la gente qué es lo que más teme, la mayoría contesta: no temo a nada. La contestación es inexacta, porque pocas personas se dan cuenta de que se encuentran amenazadas, obstaculizadas, fustigadas en lo espiritual y en lo físico por alguna forma de miedo. La emoción del temor se halla tan sutil y profundamente enraizada que uno puede pasar por la vida sobrellevándola sin llegar a reconocer jamás su presencia. Solo un análisis verdadero pondrá en evidencia la presencia de este enemigo universal. Cuando inicie este análisis, busque a fondo en su personalidad. A continuación, le ofrecemos una lista de los síntomas que debería buscar en sí mismo. Síntomas del temor a la pobreza. Indiferencia. Suele mostrarse a través de una falta de ambición, de una tendencia a tolerar la pobreza, de una aceptación sin protesta de toda aquella compensación que la vida pueda ofrecer, de una pereza mental y física, de una falta de iniciativa, imaginación, entusiasmo y autocontrol. Indecisión. La costumbre de permitir que los demás piensen por uno, el de mantenerse al margen. Duda. Expresada generalmente por medio de justificaciones y excusas diseñadas para encubrirse, rechazar con explicaciones
o disculpar los propios errores, lo que a veces se muestra en forma de envidia o crítica hacia aquellos que han alcanzado el éxito. Preocupación. Suele expresarse por el descubrimiento de faltas en los demás, una tendencia a gastar más que los ingresos propios, un descuido del aspecto personal, la burla y el fruncimiento de cejas, la intemperancia en el uso de las bebidas alcohólicas y, a veces, en el uso de narcóticos, nerviosismo, falta de severidad y de autoconciencia. Precaución excesiva. La costumbre de mirar el lado negativo de toda circunstancia, de pensar y hablar de posible fracaso, en lugar de concentrarse en los medios para alcanzar el triunfo. Se conocen todos los caminos que conducen al desastre, pero nunca se buscan los planes precisos para evitarlo. Se espera el momento adecuado para empezar a poner en acción ideas y planes, hasta que la espera se transforma en un hábito permanente. Se recuerda a aquellos que han fracasado y se olvida a los que han tenido éxito. Se ve el agujero de la rosquilla, pero no se ve la rosquilla. Es el pesimismo, que conduce a la indigestión, al estreñimiento, a la autointoxicación, a la mala respiración y a una mala disposición. Dilación. La costumbre de dejar para mañana aquello que se debería haber hecho el año pasado. Pasarse mucho tiempo buscando justificaciones y excusas para no realizar el trabajo. Este síntoma se halla estrechamente ligado con el de la precaución excesiva, la duda y la preocupación. La negativa a aceptar la responsabilidad siempre que ésta se pueda evitar. La voluntad de encontrar un compromiso, en lugar de levantarse y luchar con firmeza. El comprometerse con las dificultades, en lugar de dominarlas y utilizarlas como peldaños para seguir avanzando. El intentar conseguir gangas de la vida, en lugar de exigir prosperidad, opulencia, riquezas, satisfacción y felicidad. Planificar lo que se ha de hacer solo cuando se ha producido el fracaso, en lugar de quemar todas las naves y hacer que la retirada sea imposible. La debilidad de la confianza en uno mismo y, a menudo, la total ausencia de la misma, así como de la definición de propósito, autocontrol, iniciativa, entusiasmo, ambición, frugalidad y una sana habilidad para el razonamiento. El esperar la pobreza en lugar de exigir la riqueza. El asociarse con aquellos que aceptan la pobreza y no buscar la compañía de quienes exigen y reciben la riqueza. El dinero habla. Algunos preguntarán, ¿por qué ha escrito un libro sobre el dinero? ¿Por qué medir las riquezas en dólares? Algunos pensarán que hay otras formas de riqueza mucho más deseables que el dinero, y estarán en lo cierto. Sí, hay riquezas que no pueden medirse en términos monetarios, pero millones de personas dirán, dame todo el dinero que necesito y yo me encargaré de encontrar aquello que deseo. La razón principal por la que he escrito este libro es porque millones de hombres y mujeres se encuentran paralizados por el temor a la pobreza. Lo que esa clase de temor es capaz de hacerle a uno fue muy bien descrito por Whitbrook Pigler. El dinero no es más que conchas de almejas, o discos de metal, o trozos de papel. Y hay tesoros del corazón y del alma que el dinero no puede comprar. Pero la mayoría de la gente sin dinero es incapaz de tenerlo en cuenta y sostener su espíritu. Cuando un hombre se encuentra en lo más bajo, está en la calle y es incapaz de conseguir trabajo, a su espíritu le sucede algo que se refleja en la caída de sus hombros, la forma de llevar el sombrero, su modo de caminar y su mirada. No puede escapar a una sensación de inferioridad con respecto a la gente que tiene un empleo seguro, aun cuando sepa que esas personas no son sus iguales en carácter, inteligencia o habilidad. Por su parte, los demás, incluso sus amigos, experimentan una sensación de superioridad y lo consideran una víctima, quizás de una manera inconsciente. Tal vez ese hombre pida prestado durante un tiempo, pero no el suficiente como para continuar con la vida a la que está acostumbrado. Y tampoco podrá continuar pidiendo eternamente. Pero pedir, aun cuando sea para vivir, es una experiencia deprimente, y al dinero así obtenido le falta el poder que el dinero ganado con su propio esfuerzo tiene. Evidentemente, nada de esto se aplica a los zánganos y a los pordioseros, sino solo a los hombres con ambiciones normales y que se respetan a sí mismos. Las mujeres
esconden la desesperación. Las mujeres que se encuentran en la misma situación son algo diferentes. De algún modo, no las consideramos como personas marginadas. Raras veces viven en la miseria o piden por las calles, y cuando se encuentran entre la gente, no se las reconoce por las mismas señales que identifican a los hombres mendigos. Desde luego, no me refiero a las harapientas de la gran ciudad, que son la parte opuesta de los vagabundos masculinos confirmados. Me refiero a mujeres bastante jóvenes, decentes y con inteligencia. Tiene que haber muchas mujeres así, pero su desesperación no resulta tan evidente. Quizás se suicidan. Cuando un hombre se encuentra sin dinero y desempleado, dispone de tiempo para lamentarse. Es posible que viaje muchos kilómetros para buscar un trabajo y descubra que el puesto ha sido ocupado ya, o que solo se trata de uno de esos puestos sin salario fijo, con solo una comisión sobre las ventas de algún cachivache inútil que nadie compraría, excepto por piedad. El hombre vuelve a encontrarse en la calle, sin un sitio al que ir, excepto a cualquier parte. Así que camina y camina. Contempla los escaparates de las tiendas. Observa lujos que no son para él. Se siente inferior y deja paso a otras personas que se detienen a mirar con un interés activo. Deambula por la estación y entra en la biblioteca para descansar los pies y calentarse un poco. Pero eso no es lo mismo que buscar un trabajo, de modo que no tarde en reanudar la marcha. Es posible que no lo sepa, pero su falta de objetivo le delatará aunque las líneas de su figura no lo hagan. Es posible que vaya bien vestido, con las ropas que le quedaron de cuando tenía un trabajo estable, pero esas ropas no sirven para enmascarar su caída. El dinero hace la diferencia. Ve a miles de otras personas a su alrededor, todas ellas ocupadas con sus trabajos, y las envidia desde lo más profundo de su alma. Todas tienen su independencia, su amor propio y su orgullo, y él no puede convencerse a sí mismo de que también es un buen hombre, por mucho que reflexione y llegue a un veredicto favorable hora tras hora. Precisamente el dinero es lo que establece esta diferencia en él. Con un poco de dinero, volvería a ser él mismo. Algunos empleadores toman la más espantosa ventaja de las personas que están arruinadas. Las agencias cuelgan pequeños letreros de colores, ofreciendo miserables salarios a hombres en quiebra, de $12 a la semana, $15 a la semana. Un trabajo por $18 a la semana es una ganga, y cualquiera con $25 a la semana para ofrecer no colgaría el trabajo al frente de una agencia por medio de un letrero en colores. Yo tengo un aviso cortado con tijeras de un periódico local pidiendo un empleado de oficina, un buen y limpio escritor para tomar pedidos telefónicos para un local de sándwiches de 11 a.m. a 2 p.m. por $8 al mes. No $8 a la semana, sino que 8 al mes. El aviso también decía: religión del Estado. ¿Puede usted imaginar el brutal descaro de cualquiera que exija un empleado de oficina bueno y limpio por 11 centavos la hora, investigando la religión de la víctima? Pero eso es lo que le ofrecen a las personas que están en la ruina. El temor a la crítica. Nadie puede afirmar con precisión cómo llegó el hombre a experimentar este temor, pero lo cierto es que lo experimenta, y de una forma muy fuerte. Algunos creen que este miedo apareció en el momento en que los políticos se profesionalizaron. Otros creen que se puede remontar a la época cuando las mujeres por primera vez se empezaron a preocupar de los estilos en su vestimenta. Este autor atribuye el temor básico a la crítica a esa parte de la naturaleza heredada del hombre que lo induce no solo a arrebatar los bienes y mercancías de sus semejantes, sino también a justificar su actuar mediante la crítica del carácter de los demás. Es un hecho ampliamente conocido que un ladrón critica al hombre al que ha robado, que los políticos que buscan un puesto no despliegan sus propias virtudes y sus calificaciones, sino que intentan desmerecer a sus contrincantes. El miedo al criticismo toma muchas formas, la mayoría de las cuales son nimias y mundanas. Por ejemplo, los calvos son así por ninguna otra razón que su miedo al criticismo. Las cabezas se ponen calvas debido a las bandas muy ajustadas de los sombreros que cortan la circulación desde las raíces del pelo. Los hombres usan sombreros no porque realmente los necesiten, sino principalmente porque todos lo están haciendo. El que sigue el ejemplo y del mismo modo, por miedo de que el otro individuo lo critique,
Las mujeres rara vez son calvas, o incluso tienen poco pelo, porque ellas usan sombreros que les queden sueltos, donde el único propósito de ellos es adornar. Pero no se debe asumir que las mujeres están libres de su miedo al criticismo. Si alguna mujer reclama diciendo que es superior a un hombre con respecto a este miedo, pídale que vaya por la calle usando un sombrero de los años 1890. Los astutos fabricantes de ropa no han sido flojos a la hora de capitalizar este temor básico por la crítica, con el que toda la humanidad ha sido maldecida. Cada temporada cambian los estilos de numerosos artículos. ¿Quién establece los estilos? Desde luego no es la persona que compra la ropa, sino el fabricante. ¿Por qué este cambia los estilos con tanta frecuencia? La respuesta es obvia: para vender más ropa. Por la misma razón, el fabricante de automóviles cambia todas las temporadas los modelos de sus vehículos. Nadie quiere conducir un automóvil que no sea de los últimos salidos de fábrica. Hemos descrito la forma en que la gente se comporta bajo la influencia del temor a la crítica, tal y como se aplica a las pequeñas y mezquinas cosas de la vida. Examinemos ahora el comportamiento humano cuando ese temor afecta a las personas en relación con acontecimientos más importantes de las relaciones humanas. Tomemos, por ejemplo, a cualquier persona que haya alcanzado la edad de la madurez mental, de los 35 a los 40 años de edad como promedio. Si pudiéramos leer sus pensamientos, encontraríamos una decidida incredulidad hacia las fábulas enseñadas por la mayoría de los dogmáticos de hace unas pocas décadas. No obstante, usted no encontrará a menudo una persona que tenga el valor de asegurar abiertamente su creencia sobre este tema. La mayoría de las personas, si son presionadas lo suficiente, dirán una mentira en lugar de admitir que no creen las historias asociadas con esa forma de religión que mantuvieron a las personas en la esclavitud antes de la era del descubrimiento científico y educación. ¿Por qué la persona media, incluso en una época de tantos conocimientos como la actual, no se atreve a negar su creencia en las fábulas? La respuesta es: por el temor a la crítica. Los hombres han sido criticados por atreverse a expresar su incredulidad acerca de los fantasmas. No resulta nada extraño que hayamos heredado una conciencia que nos hace temer la crítica. No hace mucho tiempo, la crítica comportaba severos castigos, y aún los acarrea en algunos países. El temor a la crítica priva al hombre de su iniciativa, destruye su poder de imaginación, limita su individualidad, le roba la confianza en sí mismo y daña de muchas maneras. Los padres, a menudo, hacen un daño irreparable a sus hijos cuando los critican. La madre de uno de mis compañeros de infancia solía castigarlo casi a diario con un palmetazo, completando la acción con la siguiente afirmación: terminarás en la cárcel antes de que cumplas los 20 años. A la edad de 17 años, fue enviado a un reformatorio. La crítica es la clase de servicio que le sobra a todo el mundo. Todos tenemos una buena reserva de crítica gratuita que entregar, tanto si se nos solicita como si no. A menudo, los parientes cercanos son los que peor ofenden. Debería ser considerado un crimen. En realidad, es un crimen de la peor naturaleza, el que cualquier padre produzca en su hijo complejos de inferioridad por medio de la crítica gratuita. Los empleadores que comprenden la naturaleza humana sacan lo mejor de sus empleados no mediante la crítica, sino por medio de la sugerencia constructiva. Los padres pueden conseguir los mismos resultados con sus hijos. La crítica implanta el temor en el corazón, o el resentimiento, pero no construye ni el amor ni el afecto. Síntomas del temor a la crítica. Este temor es casi tan extendido como el temor a la pobreza, y sus efectos, igual de fatales para el logro personal, sobre todo porque destruye la iniciativa y desanima el uso de la imaginación. Los principales síntomas del temor a la crítica son: timidez. Suele ser expresada por medio del nerviosismo, la timidez en la conversación y en el encuentro con personas extrañas, el movimiento extraño de las manos y de los pies, el desplazamiento de la mirada. Falta de serenidad, carencia de control en la voz, nerviosismo en presencia de otros, postura deficiente del cuerpo, memoria pobre. Personalidad, poca firmeza en las decisiones, falta de encanto personal y de habilidad para expresar opiniones definidas. Tendencia a soslayar los temas, en lugar de afrontarlos de manera directa.
Estar de acuerdo con otros, sin haber examinado sus opiniones con cuidado. Complejo de inferioridad. Costumbre de expresar autoaprobación por medio de la palabra y las acciones, como un medio de enmascarar una sensación de apocamiento. Utilizar palabras grandilocuentes para impresionar a los demás, a menudo sin conocer siquiera el significado de lo que se dice. Imitar a otros en la ropa, el discurso y las actitudes. Fanfarronear de logros imaginarios. Esto produce a veces una imagen superficial de sentimiento de superioridad. Extravagancia. Costumbre de intentar mantenerse a la altura de los demás, gastando mucho más de lo que se tiene. Falta de iniciativa. Fracaso para aprovechar las oportunidades para el progreso propio. Temor a expresar opiniones. Falta de confianza en las propias ideas. Responder de forma evasiva a los superiores. Vacilar en la actitud y en el discurso. Engañar en las palabras y en los hechos. Falta de ambición. Pereza mental y física. Falta de autoafirmación. Lentitud para tomar decisiones. Dejarse influir con mucha facilidad. Criticar a los demás a sus espaldas y halagarlos cuando están delante. Aceptar la derrota sin protesta o abandonar una empresa cuando se encuentra con la oposición de otros. Sospechar de otras personas sin causa alguna. Falta de tacto en la actitud y el discurso. No estar dispuesto a asumir la responsabilidad de los propios errores. El temor a la enfermedad. Este temor tiene sus orígenes en la herencia, tanto física como social. Sus orígenes están estrechamente asociados con las causas del temor a la vejez y a la muerte, porque le conduce a uno al borde de mundos espantosos, de los que el ser humano no sabe nada, pero acerca de los cuales se le han contado historias inquietantes. También existe la opinión generalizada de que ciertas personas, poco éticas, se han embarcado en el negocio de vender salud por el método de hacer temer a la enfermedad. El temor del hombre a la enfermedad procede de las terribles imágenes que se han implantado en su mente acerca de lo que puede suceder si la muerte le llega. También la teme por la carga económica que puede representar. Un destacado médico estimó que el 75% de los pacientes sufre de hipocondría. Se ha demostrado del modo más convincente posible que el temor a la enfermedad, incluso cuando no exista la menor causa, suele producir los síntomas físicos de la enfermedad temida. La mente es muy poderosa. Construye o destruye. Los fabricantes de medicamentos han hecho enormes fortunas jugando con la debilidad del temor a la enfermedad. Esta forma de imposición sobre una humanidad crédula llegó a ser tan predominante hace una década que la revista Collier's emprendió una campaña contra los peores ofensores en el negocio de los medicamentos patentados. Durante la epidemia de la influenza, que partió durante la Primera Guerra Mundial, el alcalde de Nueva York tomó medidas drásticas para verificar el daño que las personas se estaban haciendo a sí mismas a través de su miedo inherente a la mala salud. Él llamó para consultar al editor del periódico y les dijo: «Caballeros, siento que es necesario pedirles que no publiquen encabezados intimidadores con respecto a la epidemia de influenza. A menos que cooperen conmigo, nosotros tendremos una situación que no podremos controlar». Los periódicos dejaron de publicar historias sobre la influenza, y en el plazo de un mes, la epidemia había sido exitosamente erradicada. Por medio de una serie de experimentos realizados hace algunos años, se demostró que la gente puede enfermar por sugestión. Nosotros llevamos a cabo este experimento haciendo que 3 conocidos visitaran a las víctimas, haciéndole a cada una de ellas la siguiente pregunta: ¿qué te aflige? Pareces terriblemente enfermo. El primero en hacer la pregunta no solía provocar en la víctima más que una mueca de disgusto y un casual: «Oh, nada, estoy muy bien». El segundo solía encontrarse con la siguiente respuesta: «No lo sé con exactitud, pero me encuentro mal». La víctima admitía ante el tercero que se encontraba enferma. Si lo duda, intente hacer lo mismo con un conocido, pero no lleve el experimento demasiado lejos. Existe cierta secta religiosa cuyos miembros se vengan de sus enemigos mediante el método del embrujamiento. Dicen que hechizan a la víctima. Hay pruebas de sobra de que la enfermedad suele comenzar en forma de un impulso de pensamiento negativo. Tal impulso puede pasar de una mente a otra por sugestión o ser creado por una persona en su propia mente.
Un hombre bendecido con mucha más sabiduría de lo que el siguiente incidente pudiera indicar, dijo en cierta ocasión: cuando alguien me pregunta cómo me siento, mi respuesta sería darle un puñetazo. Los médicos aconsejan un cambio de clima a sus pacientes en beneficio de su salud, cuando lo realmente necesario sería un cambio de actitud mental. La semilla del temor a las enfermedades se encuentra en cada mente humana. La preocupación, el temor, el desánimo, la desilusión en el amor y el fracaso en los negocios permiten que esta semilla germine y se desarrolle. La reciente depresión económica mantuvo a los doctores en movimiento debido a que cualquier forma de pensamiento negativo podía causar enfermedad. Las desilusiones en los negocios y en el amor se encuentran a la cabeza de la lista de causas de temor a la enfermedad. Un hombre joven sufrió una desilusión amorosa que lo envió al hospital. Estuvo luchando durante meses entre la vida y la muerte. Se llamó a un especialista en psicoterapia. Este ordenó cambiar las enfermeras, dejando al paciente a cargo de una joven encantadora que, con el preacuerdo del médico, empezó a hacer el amor con el joven desde el primer día de su llegada al trabajo. Al cabo de 3 semanas, el paciente salió del hospital, todavía sufriendo, pero de una enfermedad por completo diferente. Se había enamorado otra vez. El remedio fue un hechizo, pero el paciente y la enfermera terminaron casándose posteriormente. Síntomas del temor a la enfermedad. Los síntomas de este temor casi universal son: autosugestión. La costumbre de usar negativamente la autosugestión, que se dedica a buscar y espera encontrar los síntomas de toda clase de enfermedades.